Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos uno de los webinars del Ortotrauma Series. Es un gusto para mí poder tener a grandes amigos y excelentes ortopedistas, cirujanos de cadera todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la artroscopía de cadera, vamos a hablar de los pinzamientos, de las indicaciones y cómo esta patología, esta región anatómica ha ganado um, muy buen posicionamiento en el ámbito de la artroscopia de cadera en los últimos años. Van a acompañarnos el día de hoy como panelistas el doctor Claudio Mella, nuestro invitado desde Chile. También nos acompañan el doctor Marco Rebata y el doctor Gustavo Cotrina. Y adicionalmente como moderadores vamos a tener al doctor Aldo Belic y al doctor David Torres. Antes de dar inicio al siguiente webinar, voy a pasar un video de nuestros auspiciadores. Adelante, por favor. Bueno, gracias al Laboratorio Teva por ser patrocinador el día de hoy. Nada, David, te doy el pase como moderador del presente webinar. Adelante, David. Gracias, Cristian. Muy buenas tardes, amigos. Una tarde de sábado nos estamos reuniendo y gracias a la participación de Claudio, de Gustavo y de nuestro querido amigo el doctor Rebata también y a Aldo. Entonces, vamos a dar el inicio de la presentación a cargo del doctor Gustavo Cotrina, quien hablará en esta oportunidad sobre pinzamiento femoroacetabular tipo CAM, el manejo, las indicaciones. Entonces, adelante, Gustavo, con tu presentación. Muchas gracias. ¿Se ve? Sí, el inicio nada más, desde el inicio. Ok. Bueno, gracias primero por la invitación, por esta oportunidad, por poder compartir con toda la audiencia y con todos amigos médicos este sábado por la tarde. Lo que vamos a hablar el día de hoy es, como ven ahí el título, artroscopía de cadera de la indicación al límite. Y es que hablar de artroscopía de cadera y como principal indicación es hablar del pinzamiento femoroacetabular. Como nosotros sabemos, el pinzamiento femoroacetabular, descrito desde la década de los 90 del siglo anterior, este se divide en tipo CAN, tipo pincer y tipo mixto, ¿no? Sabemos que el tipo mixto abarca prácticamente el 60 al 80% de los casos. Solamente por un tema netamente académico es que lo hemos dividido y vamos a hablar del tipo CAN, del tipo pincer, ¿no? Y el día de hoy yo les voy a hablar acerca del CAM. Y es que en realidad como las diferentes series de estudios se hablan de que esta entidad no es sola, siempre viene de forma mixta, ¿no? Y hablar del tipo CAM es remontarse prácticamente a al siglo pasado, que ya desde el 1920, Jones habla de la primera calectomía, ¿no? Obviamente que la hizo abierta. Pasado a Smith al año 36,
Smith-Peterson, donde habla de la primera acetabuloplastía. Harris en el 75 acuña el término de empuñadura de pistola a la artrosis, ¿no es cierto? A la empuñadura de pistola como una causante de una artrosis de cadera, esta deformidad que se presentaba en la cabeza del fémur. Y ya en el año 98, Beard habla de la primera corrección artroscópica, ¿no? Y ahí nomás, en esa misma década, como les dije anteriormente, Gans habla por primera vez de lo que es el tipo de pensamiento femoroacetabular y los diferentes tipos. Hablar del pensamiento femoroacetabular tipo Kahn no sé qué pasó acá. ¿Se te escucha? Sí, se me escucha, pero no corre la pantalla o está corriendo ahí en su... Ah, ya, ok. Y hablar del pensamiento femoroacetabular tipo Kahn, en este artículo presentado por Beard, ¿no? En el año 2009, él habla de que el pensamiento femoroacetabular tipo Kahn tiene un comportamiento bimodal, ¿no? Y él habla de dos grupos claramente definidos y definidos por la edad. Habla de un grupo de pacientes con edad promedio de 43 años, con una frecuencia hombre-mujer de 1.9 a 1, ¿no es cierto? Y este grupo de pacientes los cataloga o los que tienen alta probabilidad de hacer una artrosis de inicio precoz. Y el grupo de 20 años, grupo obviamente más joven de pacientes donde la presentación en varones es mucho mayor, la frecuencia es 3 a 1 versus una mujer, y donde habla y dice él que la mayoría de estos pacientes en este grupo se dedican a una práctica deportiva, prácticamente el 70%, y son aquellos pacientes que llevan la cadera más allá del límite, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienden a tener un deterioro temprano de la articulación. Es así, ¿no? Que para hablar de lo que es anatomía patológica del pensamiento femoroacetabular, perdón, de la lesión tipo Kahn, se puede decir que esta es causada por una epifisiolisis o una anormalidad del desarrollo de la fisis, un cierre prematuro de la fisis o de repente por la separación tardía de la placa de crecimiento del fémur proximal. En realidad, la causa exacta de esta anormalidad o de esta deformidad, perdón, de la cabeza del fémur, del cuello, de la unión del cuello con la cabeza del fémur, no es conocida. Lo que sí es cierto es que hay, y sabemos que hay muchas caderas adaptadas al Kahn, y estas no pueden tener sintomatología. Ya nos ha tocado ver, como ustedes también habrán tenido pacientes que llegan a la consulta mayores de 70, 75 años con una deformidad evidente Kahn, pero el paciente no tiene en su vida sintomatología. Y es probable que estos pacientes no llevaron esas caderas o no le exigieron esa cadera a un impacto, por lo tanto no desarrollaron en ningún momento esta sintomatología. Hablar del Kahn, bueno, como lo dije, es una deformidad en la unión de la cabeza con el cuello del fémur. Esta mayoritariamente es en la región anterior y lateral del fémur, y lo que va a producir esta deformidad o leva es una irregularidad, una falta de congruencia con el acetábulo. Por lo tanto, la principal y primera lesión que produce sintomatología en los pacientes con lesión tipo Kahn es la lesión del cartílago a nivel de la unión condrolabral. ¿Cómo es que se presenta o cómo es que el paciente manifiesta dolor? El principal síntoma de estos pacientes es dolor, y como nosotros sabemos, el dolor característico, no sui generis, característico en la lesión tipo Kahn y en realidad en el pinzamiento femoroacetabular es el dolor en C. El paciente generalmente tiende a tocarse la cadera formando una sed alrededor de la misma. Este dolor realmente es un dolor agudo, progresivo en algunos pacientes. El paciente que llega a la consulta con un dolor muy fuerte en la cadera, un dolor agudo, generalmente es porque es consecuencia de un evento final, ya de un desgaste que ha sido progresivo. Estos pacientes tienden a tener una disminución de rango articular. Uno cuando los evalúa tiende a sentir ya por sensibilidad un cierto tope en la articulación de la cadera. También
discriminar o saber que estos pacientes pueden debutar con otras sintomatologías asociadas. Realmente los deportistas pueden debutar con enfermedad lumbar o pubalgia, y sabemos que los signos no característicos, pero signos que nos sugieren que tenemos una lesión son el FADIR, ¿no es cierto? La flexión y aducción y rotación interna en la cadera, y uno siente, el paciente va a referir dolor y uno generalmente tiende a sentir ese bloqueo, ¿no? Y cuando hay una lesión, una deformidad en la parte lateral, puede encontrarse el FABER, que es la flexión, la abducción y la rotación externa en la cadera. ¿Cómo es que nosotros vamos a diagnosticar o qué es lo que uno pide para evaluar? Generalmente a todos los pacientes con pinzamiento femoroacetabular, lo inicial y lo que uno siempre debe pedir es una radiografía de pelvis, con las características que ya todos lo conocemos, y hay que decirlas, es que esta radiografía de pelvis tiene que tener, primero, una buena rotación y una buena inclinación. Quiere decir que esta pelvis tiene que estar centrada. ¿Y cuáles son las características de una pelvis centrada? Es que, primero, que los agujeros obturadores sean simétricos, las gotas de lágrimas sean simétricas, y sobre todo que la punta del sacro descanse sobre la sínfisis del pubis y que ésta esté a una distancia promedio de 1 a 3 centímetros. También es necesario en el estudio radiológico del CAM pedir radiografías laterales. Y en realidad esto es controversial. Lo que yo generalmente pido o lo que pedimos en la clínica es una radiografía lateral de DUM a 40 y 90 grados. En realidad la radiografía, como todo, es simplemente una fotografía en 2 dimensiones. Realmente la evaluación correcta para encontrar la imagen debería ser y es una evaluación dinámica, ¿no es cierto? Entonces aquí básicamente para tener 2 parámetros y ver a los 40 y a los 90 grados dónde yo puedo encontrar esa deformidad. Y en realidad, ¿cuándo decimos que hay una deformidad? Cuando este ángulo alfa, que es el ángulo alfa, es la medición del eje del fémur con el inicio de la deformidad. Este ángulo es mayor, en realidad, para decir que es un pinzamiento femoroacetabular, mayor a 55 grados. Diferentes estudios, 52, 55 grados. Lo que sí está determinado es que el CAM sintomático, según este artículo, hablamos de un ángulo alfa mayor a 62 grados. Cuando este ángulo es mayor a 62 grados, tenemos mayor riesgo de tener una lesión congral, ¿no? Todo estudio de este tipo de pacientes siempre tiene que estar acompañado de una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque sabemos que el pinzamiento femoroacetabular tipo CAM te va a producir lesión del cartílago, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo evaluamos el cartílago? Lo evaluamos con una resonancia magnética. Y aquí viene la pregunta, si es que esta resonancia magnética tiene que ser con contraste o sin contraste, o ser artroresonancia. En realidad, si uno tiene una imagen de una resonancia magnética que sea de mejor resolución, o sea, 3 teslas, en realidad ya no es necesario pedir una artroresonancia. Si no, habría que pedir la artroresonancia. La artroresonancia no para evaluar la lesión del CAM, sino para valorar las lesiones asociadas al CAM, ¿no? La tomografía, el hipodermo multicorte y sobre todo la reconstrucción sí nos permite evaluar la deformidad en 3 dimensiones y tener una idea exacta dónde es que está la lesión. ¿Hay que pedirla frecuentemente o hay que pedirla siempre? Yo considero que no, porque el pedir una tomografía es una irradiación máxima. Ahora, si ya tenemos lesiones o imágenes radiológicas y por resonancia magnética con una sintomatología definida de CAM, yo creo que ya tiene una indicación, o primero un diagnóstico para determinar qué es lo que se va a hacer con estos pacientes. Decir cuál es el tratamiento, en realidad hay opción para el tratamiento no quirúrgico, y aquí quiero presentarles esta revisión o este estudio, este paper hecho por Draubich, en el cual nos habla el concepto de las 4 capas. Y es interesante conocerlo, ¿por qué? Porque en realidad es en qué momento uno encuentra al paciente cuando va a la consulta. Sabemos que este concepto de las 4 capas, llamada la primera capa, la capa ostrocondral, la capa inerte, la capa contráctil y la capa neurovascular. La primera y la segunda capa, la primera capa, que es la congruencia articular, donde encontramos fémur, pelvis y acetábulo, que son elementos prácticamente estáticos, como el labrum, cápsula, el ligamento redondo y complejo, son los que nosotros
como cirujanos podemos intervenir. Valga decir que Peter es rehabilitador, entonces ellos hablan de estos 4 niveles. ¿Para qué? Para, primero, en qué momento encontramos al paciente para poder actuar, ¿no es cierto? Y de repente lo encontramos en un momento contráctil, donde primero hay que trabajar la parte de la musculatura asociada, o en la parte neurovascular, donde el paciente de repente hay una inestabilidad de cargas, un desbalance, ¿no es cierto?, en ambas caderas, que permiten que primero regulemos esto para nosotros poder recién corregir los defectos anatómicos que se encuentran. Y esto, de alguna manera, nos sirve para fidelizar al paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener a un paciente que nos diga, doctor, gracias, solamente me queda el 10% del dolor, a decir, doctor, todavía tengo 10% de dolor, ¿no? Hay opción, como digo, para el tratamiento no quirúrgico. En realidad, el pedirle a un paciente, y cuando hablamos de este tipo de pacientes, realmente son pacientes jóvenes, menores de 40 años, con mucha actividad física de por medio. Entonces, a ellos pedirles optimización de actividades, donde vamos a pedirle que modifique actividades, hábitos de vida, de la vida, optimizar movilidad articular, de repente disminuir los rangos articulares mayores a 90 grados, asociados a rotaciones, valorar cómo está su sintomatología asociada. Y en pacientes deportistas es posible llegar a programas de entrenamiento específico. Realmente esa es la solución. Yo creo que al evaluar o al hacer un análisis de este estudio por capas, si uno realmente encuentra al paciente estable en la parte ligamentaria, en la parte motora, y todavía sigue con la sintomatología, yo creo que ahí sería el momento de actuar. Tratamiento quirúrgico, ¿cuándo realizarlo? En realidad, el tratamiento quirúrgico, cuando tenemos, por ejemplo, esta radiografía donde ya tenemos un pinzamiento femoroacetabular, una artrosis prácticamente, ¿no es cierto?, con un CAM evidente, con una disminución del espacio articular, ¿tiene opción a hacerle una artroscopía independientemente de la edad? Yo creo que no. Candidato para hacerle una prótesis total de cadera. En realidad, ¿cuándo va el tratamiento artroscópico? ¿O cuáles son los objetivos del tratamiento artroscópico? ¿En qué consiste el tratamiento artroscópico? El tratamiento artroscópico lo podemos dividir en 2 grupos: el tratamiento de las lesiones intraarticulares y la recorrección de las deformidades, ¿no es cierto?, para el pinzamiento femoroacetabular. Dentro del tratamiento de las lesiones intraarticulares, corregir o tratar las lesiones condrales, tratar las lesiones del labro, y dentro de las correcciones de la deformidad ósea, hacer la plastía acetabular, y lo que corresponde el día de hoy, hacer la resección del CAM. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento artroscópico? Dentro de las lesiones articulares, obviamente, reducción del dolor y mejorar la capacidad funcional. Y los objetivos de la corrección de la deformidad ósea, en realidad, es buscar los resultados a largo plazo. Prevenir la artrosis. En realidad, hasta ahora se siguen haciendo muchos estudios en cuanto a serie de casos y a estudios sistemáticos de revisión para ver si es que realmente esto en el tiempo se va a dar. Y cuando ya hablamos de artroscopía de cadera, en realidad, para hacer y para trabajar este tipo de pinzamiento femoroacetabular, el CAM, yo he tratado de resumir en 2 cosas importantes. Una, que es el posicionamiento, y otra, el uso de los portales por los cuales uno va a acceder a la cadera. Y es que cuando tenemos un paciente, lo que yo hago y lo aprendí con el doctor Claudio Meya en Santiago, es la artroscopía de cadera con el paciente de cúbito dorsal. Y aquí, cuando uno coloca al paciente, es importante para mí, y gracias, doctor, aquí ahora que tuve la oportunidad de poder traer este tambor, y nos sirve mucho en la clínica. ¿Por qué? Porque este tambor nos permite hacer una tracción donde va a haber donde los vectores de la fuerza van a hacer que la tracción no sea tanta para producir menos lesiones nerviosas, sobre todo, ¿no? Entonces, esto es importante porque, primero, en el posicionamiento del paciente, este tambor, que lo van a fijar ahora y más adelante lo van a ver, y este estribo del paciente van a ser claves, y hay que retirarlos cuando uno va a empezar a trabajar el CAM.
Y los portales, generalmente, y lo que yo hago y lo aprendí también allá en la clínica con el doctor, es que la mayoría, por no decir todo, el trabajo de la lesión CAM lo hago por estos dos portales, ¿no es cierto? El portal anterolateral y el portal medio distal. De repente, en algún momento habrá alguna charla para hablar y discutir de los portales y cuáles son sus mayores funciones, pero estos dos portales son claves conocerlos para trabajar en realidad la mayoría de las artroscopías de cadera, tanto el compartimento central como el compartimento periférico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de compartimento central es todas las lesiones interarticulares y del labrum, y el compartimento periférico es lo que nos corresponde hablar de las lesiones tipo CAM. Y para hacer una resección anatómica del CAM hay que tener estos 4 parámetros. Primero, el restablecer la esfericidad. Segundo, evitar sobreresección. Tercero, cuidar la vascularidad de la cabeza del fémur. Y cuarto, evitar pinzamientos residuales. Estas fotos y los videos que gracias al doctor que me los ha podido compartir y que hoy día los estoy compartiendo con ustedes. Y lo que hablaba, ¿no? La planificación preoperatoria. Las radiografías estáticas son muy diferentes a las que uno busca en el intraoperatorio y tener estas radiografías dinámicas. Una vez que ha posicionado uno al paciente, quitar el tambor central, sacar el pie del estribo del paciente y evaluarlo intraoperatoriamente con el arco en C para tener una idea, ¿no es cierto?, cuando uno haga esta resección, en dónde estamos y poder ubicarnos. La resección anatómica del CAM, para nosotros empezar a trabajarla, primero hay que trabajar el compartimento central. Una vez que uno ha terminado el compartimento central, es que empieza a trabajar el compartimento periférico. ¿Es posible o cómo es que uno empieza a trabajar el compartimento periférico? Yo particularmente hago un debridamiento, un lifting amplio de la cápsula, pero también hay técnicas de tracción capsular, ¿no es cierto?, que nos permiten tener una mejor visualización del CAM. Cuando uno llega a visualizar el CAM, y lo que le dije, para empezar a trabajar el CAM es necesario estas dos cosas. Primero, liberación del pie del estribo y segundo, retiro del tambor central. Si uno no hace esto, es prácticamente imposible trabajar este CAM bajo la técnica que yo conozco, obviamente, ¿no? Con la manipulación libre de la pierna, uno lo que tiene que tener es los siguientes parámetros. El primero, que en extensión y rotación interna es posible ver la parte lateral de la cabeza del fémur. En flexión y rotación neutra, la parte central, y en flexión y rotación externa, o posición de 4, ver la parte medial de la cabeza del fémur. En cuanto de flexión, generalmente uno, la parte central lo trabaja de 30 a 45 grados de flexión de la cadera. La parte lateral la trabajas en 0 grados en extensión, como dice ahí, y la parte interna, ¿no es cierto?, la trabajamos en posición de 4 en la cadera. Y eso es lo que se hace, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros hacer esta resección sistemática del CAM, hablamos de sistemática, es que uno tiene que seguir un orden para poder si cabe el término, perderse dentro de la articulación. Y es que uno primero identifica las lesiones tanto mediales como laterales, si es posible, ver los vasos epifisarios laterales, genial, y muchas veces no se ve. Luego verlo de manera dinámica, ¿no es cierto? Ver la flexión, hasta dónde generalmente uno flexiona la cadera hasta 45, 30, 45 grados, y de ahí hacia abajo empezar la resección, ¿no es cierto? Luego de eso, siempre, como dije, crear su propia sistemática, tener en mente que uno se está enfrentando tridimensionalmente a esto, ¿no es cierto? En la región anterior, en la región superior y de repente hasta la región posterior, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de crear su propia sistemática es si lo haces primero la región central, luego la medial y luego lateral, o como uno más se acomode. Lo que se recomienda es primero, ¿no es cierto?, ver el límite central de la región anterior, y eso lo hacemos en flexión. En flexión, ¿no es cierto?, con rotación neutra, o sea, rótula al cenit, flexión de 30 a 45 grados.
Lo primero, hay que hacer una línea, solo resección condral oblicua, ¿no es cierto? Prácticamente si esta imagen la trasladamos tridimensionalmente a esta tomografía, vemos lo que se está haciendo. Lo que aprendí también es que esta resección tiene que hacerse con estas fresas que en realidad uno a veces cree que son poco potentes, pero en realidad son demasiado potentes. Uno las asienta sobre el hueso y rápidamente la terminan consumiendo. Lo que aprendí es empezar a hacer el trabajo con la broca en reversa, ¿no es cierto? Y solamente, como se dice acá, empezar a resecar la parte del cartílago, ¿no es cierto? Del fibrocartílago. Luego de eso, ¿no es cierto?, ver la profundidad. ¿Cómo es que uno va a medir la profundidad de la resección del cuello femoral? Primero, mantener siempre las referencias anatómicas, ¿no es cierto? Y mantener el control de la profundidad. Aquí lo que uno recomienda es no ir a la profundidad, simplemente sacar la parte del cartílago y ir, como se ve acá, yendo desde la parte central a la parte periférica, empezando inicialmente por la parte medial, o sea, la parte interna de la articulación, ¿no? Luego, por la parte inferior, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que uno hace es, para irnos a la parte lateral, lo que tenemos que hacer es ir desde rotación neutra en flexión, ¿no es cierto?, hasta rotación interna en extensión. Aquí cuando uno hace rotación interna en extensión, uno va a llegar a la parte lateral, ¿no es cierto? Si es posible ver los vasos epifisarios laterales, genial, si no, tener mucho cuidado. Generalmente hay lesiones que son, o deformidades tipo CAN, que son muy prominentes en esta zona, y a veces en esos casos se recomienda utilizar fresas curvas, pero en realidad el límite es cortísimo, porque por aquí pasan los epifisarios laterales, y es que si uno lesiona eso, ya sabemos lo que nos sucede, ¿no? Luego de eso, hay una resección rodeando los pliegues sinoviales en la parte inferior, siempre teniendo un control constante de los vasos retinaculares, ¿no es cierto? Como digo, fresas curvas en casos solamente seleccionados, y lo digo cuando son lesiones muy prominentes en esta zona, y generalmente son cuando son casos muy avanzados, son casos límites en realidad, ¿no? Luego de eso, ya para hacer la resección completa de la región anterior, es que uno empieza a tener el control de la profundidad, y aquí la clave es, si empezamos de la parte superior, medial, luego vamos por abajo, llegamos a la parte lateral, es ir dejando islas. Las islas nos permiten de alguna otra manera ver cuánto de profundidad hemos resecado, cuánto de fémur hemos resecado, ¿no es cierto? Entonces, el control de la profundidad, siempre manteniendo las referencias anatómicas. Ya pasamos a la región central, siempre con una rotación neutra de 30 a 45 grados de flexión, ¿no? Y se completa, ¿no es cierto? Ya luego se pasa nuevamente a la extensión y rotación interna de la pierna para trabajar la parte lateral, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo acá en estas imágenes tomográficas. Para, si es posible, siempre observar los vasos epifisiarios laterales, ¿no es cierto? Y luego de eso ya se produce o se hace una regularización completa. Obviamente esas islas se terminan ya remodelando, dejando al nivel que uno quiere, ¿no es cierto? Y se termina siempre en la parte interna de la articulación, en la parte medial, ¿no es cierto? Y luego de esto se hace una evaluación final, empezando siempre por la parte central, la parte lateral y la parte medial, para de repente hacer si queda por ahí algún defecto, terminar regularizándolo, ¿no? Siempre es importante hacer un control fluoroscópico de la lesión para ver cómo es que al final son nuestros resultados. ¿Qué es lo que uno o lo que pretendo dejar de esta charla? Es primero que las lesiones tipo CAM son lesiones que definitivamente, cuando son sintomáticas, comprometen el cartílago,
Se ha visto que en la gran mayoría, prácticamente el 90% de los pacientes tienen una lesión en la unión condrolabral, por eso es importantísimo la revisión del compartimento central. Nunca uno va a entrar a hacer una lesión tipo CAM solamente a manejar el CAM, hay que manejar toda la articulación, que es importante la planificación preoperatoria, sobre todo la evaluación clínica, ver cómo están los rangos articulares de movimiento, pedir las imágenes necesarias y completar siempre la evaluación intraoperatoria con el uso de arco en C con el paciente sedado y ya posicionado en la mesa de tracción. Es importantísimo cuando uno trabaja la resección tipo CAM, la localización de los vasos retinoculares para no lesionar estos y no tener consecuencias catastróficas. Y seguir siempre una rutina sistemática para la remodelación tipo CAM. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por tu presentación. Le damos paso a Aldo. Aldo, adelante. Gracias, Tigre. Gracias, Gustavo, por tu presentación. A continuación, va a presentar el doctor Marco Rebata Susunaga. Marco es un médico ortopedista de la Clínica San Felipe y el Hospital Almenara. Marco se dedica a la parte básicamente de pelvis y de cirugía, reconstrucción y preservación de la cadera. Aparte que es miembro del board de la O y es un excelente amigo y médico, ¿no? Entonces, Marco, ¿ya está lista tu presentación? Ahí vamos. Muy bien. Perfecto. Ahora espero estar a la altura de la excelente presentación que ha hecho el doctor Gustavo Cotrina, porque hablar de artroscopía de cadera, si bien es cierto, es un capítulo que tiene algunos cortos años si nos comparamos con los vecinos que más están desarrollando este capítulo, tenemos bastante ímpetu por empezar a mejorarlo. Si bien es cierto, no era muy difuminado al inicio, no era tanto el conocimiento, hoy en día contamos cada vez con más de ello. E incluso hay una ciudad que es al sur del Perú, que es Arequipa, donde comenzaron a tener una bastante cantidad de casos, y hoy en día, por fortuna, podemos contar con una experiencia que se está acumulando, siendo cada vez más simpática. Muy bien, antes que nada, pues darles las gracias por la invitación, ¿no? a quienes están organizando este excelente webinar. Y hablemos un poco de lo que es la lesión pincer. Estamos rodeados de una excelente distribución de propaganda sobre este curso, y la verdad que va a ser bastante simpático. Así se ve Lima hoy en día en cuarentena, ¿no? Quitando los recuadros de la propaganda. ¿Qué objetivos necesitamos entender para esta charla? Primero, que hay que entender los mecanismos de lesión que producen los tipos de lesión pincer. Luego de ello, tenemos que llegar de la forma más adecuada al diagnóstico lo antes posible. Tenemos que analizar qué alternativas de tratamiento tenemos disponibles, y eso depende de una serie de factores, entre ellos la logística. Y algo muy importante, conocer las limitaciones en ambas direcciones, tanto de quien opera, porque obviamente esto requiere una curva de aprendizaje bastante amplia, como también a quien vamos a operar, porque no todos son candidatos a una cirugía artroscópica que como objetivo tiene la preservación articular. Como ya lo mencionaba el doctor Cotrina, el pinzamiento femoroacetabular es una deformidad de los componentes de la cadera que daña el labrum acetabular principalmente, que es donde empiezan los síntomas por contacto prematuro entre ellos. Los síntomas en gente joven y atleta principalmente son dolor inguinal, trocantérico y dolor posterior, siendo el dolor inguinal el más frecuente entre ellos. Los signos, como ya lo mencionaba el doctor Cotrina, es el signo de la flexión, aducción y rotación interna, pero no hay que fiarse mucho de esto porque tiene una sensibilidad y especificidad muy bajas. Pueden ser de tres tipos, pincer CAM combinado como es la mayoría de los casos. Es bastante raro que tengamos una lesión pincer aislada, como vamos a ver más adelante en el desarrollo de esta presentación. Hablemos un poquito de lo que es la lesión pincer. Esto sucede cuando el acetábulo sobrecubre la cabeza femoral por diversas causas, sea por un acetábulo protruido, por coxa profunda. La verdad que la diferencia entre ellos es netamente radiológica, pero la impresión es que es un acetábulo profundo. Un acetábulo retroverso, que hoy en día está teniendo cada vez un poco más de protagonismo,
y que todas estas tres tienen que originar daño labral para comenzar con los síntomas. Hay factores predisponentes que, digamos, no aún quedan del todo claros, pero hay una participación en el caso de los deportistas, especialmente algunos de ballet, en el desarrollo o en la, digamos, manifestación expresa ya de las lesiones del tipo CAM. Como les mencionaba, que sea una lesión aislada es bastante raro. Hablemos de la causa profunda. La causa profunda, vamos a hablar de parámetros radiológicos, es cuando la lágrima de Kohler se superpone o está medial a la línea ilioisquiática. Como les mencionaba, el acetábulo luce profundo, y esto genera una sobrecubierta global sobre la cabeza femoral. El acetábulo protruido, ya radiográficamente, no solo tiene la lágrima de Kohler medial, como podemos ver en esta imagen, tenemos la lágrima de Kohler, sino también tenemos que la línea de proyección de la cabeza femoral también luce medial con respecto a la línea ilioisquiática. Esto también es una sobrecubierta global. Y el acetábulo retroverso puede generar tanto pincer focado global. Este es un capítulo que básicamente cuando uno habla de pincer tenemos que enfocarnos en esto de acá. Depende muchísimo de la inclinación o el balance sagital que también tenga el paciente. La inclinación pélvica tiene que ver con el balance sagital. Básicamente es reconocido radiográficamente de manera clásica por el signo del entrecruzamiento de las líneas de base de las paredes acetabulares o el signo del crossover sign en inglés, y es un poquito, como les mencionaba, sobre el que más se puede hablar. Vale la pena recalcar y recordar que la anteversión habitual del acetábulo es de 17 grados con un rango hacia arriba y hacia abajo de 6 grados. Los tipos de lesión pincer pasan a ser básicamente dos: el pincer global y el pincer focal. El pincer global, ¿a qué se refiere radiográficamente? Se refiere a que tenemos tanto el signo del crossover, el signo de la pared posterior, vamos a mencionar a qué consiste cada uno de ellos, el signo de la espina ciática presente y un ángulo centro-borde mayor o igual a los 40 grados. El pincer focal solamente tenemos el crossover y un ángulo centro-borde de 25 a 39 grados. ¿Pero esto qué significa? Esto significa que tenemos que tener la pericia suficiente para poder sentarnos y evaluar muy bien las radiografías que le pedimos a nuestro paciente que viene con síntomas. ¿Y cuál es el síntoma más frecuente? Dolor inguinal. Como lo mencionaba el doctor Cotrina, el dolor inguinal, digamos, en cinturón, habla preferentemente de pinzamiento femoroacetabular en cualquiera de sus dos presentaciones, sea pincer, sea GAM o sea mixto. Y si tenemos que hablar del diagnóstico, podemos hacerlo nosotros. No es necesario que esperemos, digamos, el informe radiográfico, cosa que a veces tenemos una costumbre un poquito mala. Podemos hacerla nosotros, como en este estudio que se desarrolló en el año 2016, en la cual agarraron un buen grupo de médicos que no eran radiólogos, algunos de ellos ortopedistas, y les enseñaron las líneas de base, cómo hacer diagnóstico radiográfico, y la verdad que la concordancia intra e interobservador fue bastante buena. También sirven la tomografía espiral multicorte y también la resonancia, pero para hablar de específicamente pinzamiento, especialmente retroversión acetabular, bastante información nos va a dar las radiografías. Esta es una radiografía en anteroposterior, ¿correcto? Tenemos que aprender a identificar qué lesiones, o mejor dicho, la proyección de las estructuras del acetábulo que van a tener sobre la radiografía de pelvis en AP, y van a ser básicamente estas de acá. El ángulo centro-borde, que normalmente debe ser considerado entre 21 y 30 grados, sin embargo, tiene influencia en algunos factores externos, pero básicamente este es el límite que podríamos llamar el aceptable. No hay que ser muy rígido, hay que tener alguna flexibilidad en ello. El ángulo de Tonis no debería ser, digamos, cerrado ni negativo. Debería estar entre 1 a 13 grados, lo cual nos dice de que la cadera tiene algún tipo de libertad de movimiento. El ángulo alfa, ya lo mencionó el doctor Gustavo Cotrina, que básicamente está referido a los pinzamientos originados en la cabeza y cuello femoral, y el ángulo centro-borde anterior, que sí está estrechamente